Hola, ¿qué tal? Este video es el primero de un mini curso para aprender a programar microcontroladores PIC en lenguaje ensamblador. Para poder proceder a programar los microcontroladores debemos de tener instalado previamente el MPLAB y tener a la mano la hoja de datos del microcontrolador. Esto con el fin de conocer los registros que vamos a estar modificando, más bien definir las entradas y las salidas o conocer los valores de los registros que vamos a estar manipulando. Entonces es muy importante tener la hoja de datos del microcontrolador que quieren programar. En mi caso voy a utilizar un microcontrolador PIC16F886 que es muy práctico y muy cómodo. La opinión es de manera personal, ustedes pueden elegir el microcontrolador que sea más de su agrado. Ok, aquí tenemos la organización de memoria del microcontrolador y como ven pues tenemos todos los registros que tiene ya por defecto el microcontrolador y tenemos espacios vacíos que son para guardar nuestras variables y prácticamente poder definir variables y guardarlas en esas direcciones. Entonces en nuestro banco 1, que sería la primera columna que tenemos 3 bancos para el microcontrolador. En el banco 1 están los puertos y prácticamente va a ser el modo alto o el modo bajo del puerto. También podemos trabajar bit a bit. Y en el banco 1 tenemos, a partir de la dirección 20 en hexadecimal, tenemos la memoria libre para poder nosotros almacenar variables. Entonces ahorita checamos cómo podemos almacenarlas. En el banco 2 tenemos prácticamente el tris A, tris B, la configuración del oscilador, PWM, el registro ADCON, que es muy importante para poder trabajar con conversiones ADC, y a partir de la dirección A0 tenemos 32 bits para almacenar variables. Aquí tenemos las instrucciones más importantes del microcontrolador, o más bien todas las instrucciones del microcontrolador. Esto es en la misma hoja de datos y estamos pues prácticamente empezando un poquito. Lo que nosotros tenemos que ver es para qué nos sirve cada instrucción o cómo la podemos utilizar. También en la hoja de datos nos las categorizan como orientadas a bits, orientadas a byte y orientadas a literales o control o simplemente operadores. Entonces estas son las instrucciones que nosotros tenemos y aquí prácticamente nos dice o nos da una pequeña descripción de lo que hace. Igual que en todos los programas, nosotros tenemos que definir prácticamente el procesador que vamos a utilizar, o el PIC, perdón, y debemos de incluir la librería que es la que tiene ya precargada los registros del microcontrolador que vamos a utilizar. Entonces, dicho esto, comenzamos a programarlo. Bien, lo primero que hacemos es definir el microcontrolador. Para ello usamos una directiva list. Con la directiva list nosotros le definimos el microcontrolador que vamos a utilizar, en este caso P igual 16F886. Ya está definido. Ahora nosotros tenemos que agregar la librería que contiene todos los registros del microcontrolador. Para ello usamos la directiva include P 16F886.inc, que es prácticamente la librería que incluye todos los registros. Bien, hasta aquí nosotros ya incluimos el microcontrolador. Lo que sigue o lo que falta por hacer es prácticamente configurar en primera instancia los registros, si los vamos a utilizar como entradas, como salidas, si vamos a tener entradas analógicas, etcétera, etcétera. Como en este ejemplo solamente vamos a encender un LED, nosotros no queremos entradas analógicas y obviamente queremos configurado el puerto A como salidas. Bien, en la parte de Edit, propiedades,
en File Type, nosotros podemos checar o habilitar la casilla de número de línea, el tamaño del tabulador, para poder nosotros, digamos, estructurar nuestro programa y que sea un poquito más fácil de comprender. En Text tenemos prácticamente el tamaño de fuente que podemos utilizar, y una vez que tengan todo configurado, pues simplemente le dan a aplicar, aceptar y continuamos. Yo ya lo tengo precargado para el tipo de archivos ensamblador, entonces aquí yo no tengo guardado mi archivo, lo voy a guardar para que me cargue la configuración que yo tengo. Aquí es importante poner su extensión .asm y pues ya me cargó mi configuración que yo tengo. Bueno, comenzamos a configurar los registros. Para ello tenemos que estar checando nuestra hoja de datos. Ok, nos vamos a entradas y salidas del puerto A. Tenemos los registros del puerto A y tenemos los registros para entradas y salidas analógicas. Entonces aquí nos dice que el registro ANSEL es para poder checar, o más bien habilitar, las entradas analógicas del puerto A, y nos dice aquí debajo que el bit del 7 al 0, que es aquí es el 7, acá está el 0, dice el bit del 7 al 0 son las opciones para elegir entradas analógicas. Me dice que si lo pongo en 1, yo selecciono una entrada analógica, y si coloco el 0, elijo una salida digital, perdón, una entrada o una salida digital. Entonces en MPLAB nosotros, para poder seleccionar el banco, tenemos dos opciones: ir a modificar el registro status o simplemente poner la instrucción bankcell. Nos vamos al banco que nosotros queríamos modificar, al registro. Si bien recordamos, es el ANSEL. Ya lo seleccionamos. Ahora lo que sigue es prácticamente limpiar ese banco. Vamos a limpiar el banco ANSEL. Prácticamente yo le estoy diciendo clear F. F prácticamente es digamos un valor de registro que nosotros movemos o podemos cargar en diferentes registros. Esa es una opción para poder limpiar el banco o el registro ANSEL. Bien, ya que limpié yo el ANSEL, le dije que todos estuvieran en 0, me voy al puerto A. Puerto A lo he seleccionado y también lo voy a limpiar, lo voy a poner a 0 con la instrucción clear F port A. Ahora seleccionamos el tris A. El tris simplemente nos sirve para seleccionar si vamos a utilizar entradas o salidas del puerto. Entonces bankcell tris A clear F tris A. Entonces ahí prácticamente ya configuré el puerto A como salidas digitales y obviamente lo puse a 0. Aquí el puerto A está en 0. Es muy importante checar las dos diferencias entre port A y tris A. El tris me sirve para designar entradas o salidas y el port A simplemente me sirve para encender o apagar el puerto o el bit que nosotros queramos utilizar. Muy bien, aquí prácticamente yo ya configuré mi puerto A y lo que procede es simplemente las instrucciones necesarias para poder encender ya sea el puerto completo o un bit de ese puerto. Entonces nosotros tenemos una instrucción move LW que prácticamente nos dice
move LW es para cargar un valor en un registro o en una memoria, o más bien llamado acumulador W. Ahí en W se va a almacenar lo que yo ponga, puede ser en decimal, en binario, en hexadecimal. Por comodidad yo trabajo mucho en hexadecimal, entonces le digo que move LW 0 por 0 0 y prácticamente este valor en hexadecimal es un 0. Digo que va a cargar W con un 0 y posteriormente con la instrucción move digo que mueva el acumulador W a F. F prácticamente ya va a ser una dirección que nosotros tengamos en el microcontrolador. En este caso nosotros lo vamos a mover hacia ¿dónde? Al puerto A. Ahora yo ya cargué este valor de 0 en puerto A. Quiere decir que mi puerto A va a estar apagado. Entonces, para poder encender un bit, lo podemos seleccionar de dos maneras distintas. Lo podemos seleccionar con la instrucción bit set F port A, 0. Con esta instrucción yo le digo bit set F. ¿Qué quiere decir? Que me ponga en alto el bit 0 del puerto A, y con una instrucción bit clear F, con ese podemos nosotros apagar el puerto. Entonces ahorita lo pusimos en estado alto, y con este pequeño programa nosotros estamos encendiendo el pin 0 del puerto A del microcontrolador. Para simplemente terminar el programa nosotros usamos la directiva end. Compilamos nuestro programa, vamos a project, quick build, y me dice que se ha generado con éxito. Aquí en esta parte de abajo se ha generado con éxito mi código. Entonces ahora ya está listo para poderlo cargar nosotros al microcontrolador. Okay. Antes de poder nosotros cargar el programa, tenemos que configurar un poquito más. Puede ser en código o en esta opción de configure. Primero tenemos que seleccionar el dispositivo, aunque ya lo hemos seleccionado aquí, tenemos que especificarlo también en esta otra lista. Prácticamente el compilador de MPLAB nos va a generar el código respectivo para el microcontrolador que nosotros elijamos. En este caso yo ya lo tenía elegido. Ok. Y en Configuration Bits también vamos a elegir cómo se van a comportar los pines de mi microcontrolador. Entonces voy a elegir el oscilador interno, voy a deshabilitar el watchdog y el master clear también lo voy a deshabilitar para trabajar de una manera más cómoda. Entonces, una vez hecho ese paso, nosotros vamos a compilar nuevamente. No tenemos errores, y también podemos simular nuestro programa en la parte de debugger. Select Tool, MPLAB Sim, que prácticamente nos va a permitir simular nuestro código ensamblador. Entonces, una vez seleccionado eso, tenemos acá nuestro simulador, y aquí tenemos los registros que vamos a estar utilizando, o los registros que empleamos para ese microcontrolador.